Señor, hoy en esta mañana te doy gracias, Espíritu Santo, por la oportunidad que me das de predicar tu palabra. Gracias, Espíritu Santo, llevo todo pensamiento humano cautivo a la cruz. Y te entronamos, Espíritu Santo, para que tú des una palabra de ánimo, de fe, de esperanza a este pueblo, a esta gente que está aquí, que ha venido a adorarte, a bendecirte, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Vamos a estar meditando un poco acerca de la palabra del Señor en el primer libro de Samuel, capítulo 30, versículo 6. Si usted lo tiene, habla a su Biblia. Y si usted anda una Biblia electrónica, también puede hacerlo. Primer libro de Samuel, capítulo 30, verso 6. Y vamos a estar meditando esta mañana restitución, el camino a la plenitud. Restitución, el camino a la plenitud. Primer libro de Samuel, capítulo 30, versículo 6. Amén. ¿Lo tiene? Sí. Y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y David se angustió, ¿cuánto? Mucho. Y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma. ¿Cómo estaba el pueblo? Amargado en el alma. Cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Diga esa frase. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. En este 2025, mis estimados hermanos, donde usted y yo nos debemos de fortalecer en el Señor, en Dios. Y usted está escogiendo el mejor lugar para fortalecerse. Pero más que venir a la iglesia, nosotros debemos de fortalecernos leyendo la palabra diariamente, todos los días, porque esta palabra es vida, es eficaz, es más cortante que una espada de doble filo. La palabra es espíritu y es verdad. La palabra es espíritu y es verdad. Cuando usted ha escuchado alguna palabra, en usted es como que hay un soplo que lo empuja, que lo anima a seguir. Y usted cada palabra que escuche en este 2025 tiene que ser una palabra que lo empuje a seguir el camino perfecto del propósito eterno de Dios. Porque hay una diferencia entre el propósito que tú quieres tener, el propósito que yo sigo en mi vida, pero hay un propósito divino por encima de ese propósito. Y es el propósito eterno de Dios. Muchas veces nosotros creemos que estamos en un lugar como lo estaba el rey David en este momento. Estamos angustiados, estamos amargados del alma, pero tenemos que entender el propósito. Miren, les cuento rápido. David fue ungido como rey. Él fue ungido como rey por el profeta Samuel. Y Samuel lo unge y a partir de ahí David comienza a ser perseguido. Mire, Saúl no lo quería. El mismo pueblo de él tampoco lo quería. ¿Sabe por qué? Porque el pueblo decía, ¿qué va a decir Saúl si nosotros estamos detrás de David? Van a haber consecuencias para nosotros. Entonces, David era un hombre perseguido que nadie lo quería. Es más, David en un salmo escribe y dice, yo fui concebido en pecado. Posiblemente, David fue concebido extramatrimonialmente. David fue concebido fuera del matrimonio. No era hijo de la señora de la casa. Y David era el hijo
de Isaí que estaba cuidando las ovejas. Y David, cuando el profeta Samuel llega y quiere ungir a David, el profeta Samuel le dice a Isaí: Isaí, vengo a ungir a uno de tus hijos como rey. Y cuando llama Isaí al primer hijo, al hijo mayor, que se creía en ese tiempo que así debía de ser, llama casi a un general, hermano. Y se pone el primer hijo y el Espíritu Santo de Dios le dice a Samuel: no es ese. No es ese el que yo voy a tomar. ¿No tienes otro hijo? ¿Cómo no? Y así está Isaí llevándole hijos frente al profeta Samuel. Se terminan los hijos de casa y le dice el profeta Samuel: no tendrás otro cipote vos. Y le dice Isaí: espérame, quiero ver, déjame revisar. Ah, sí, hay uno que está cuidando ovejas. Entonces por eso se cree que David era extramatrimonial. Entonces David fue concebido en pecado y lo llaman a David de allá de cuidar ovejas. Lo fueron a traer y venía David del campo, de trabajar, como usted quizá posiblemente entiende cómo viene un hombre de trabajar, de estar con ganado, de estar con ovejas, de estar, no sé cómo venía, no venía oliendo a rey, venía oliendo a campesino. Quizá posiblemente David desde muy temprano, porque la arenga de cuidar animales no es que el 1 de enero les damos vacación a los animales, el 25 de enero, el 25 de diciembre les damos vacación. No, ahí no hay vacación, ahí no hay Viernes Santo, ahí no hay nada. Ahí son los 365 días al año donde usted tiene que estar parado desde las 3 de la mañana, dependiendo qué tenga usted. Pero David estaba trabajando, cuidando ovejas, y le dice el Señor: ese es el que yo he escogido para ser el próximo rey de Israel. Porque Dios no mira tu apariencia, Dios mira tu corazón. Amén. Entonces, ese es el rey David. El rey David comienza desde ese momento a ser perseguido por Saúl. Saúl le da celos, le tiraba lanzas. El pueblo no lo quería. David escoge un lugar para esconderse y escoge el campamento de los filisteos para esconderse. Y David, cuando se va al campamento de los filisteos junto con sus valientes, se esconden ahí de Saúl, del rey de Israel. Y cuando están ahí en el campamento de los filisteos, en este capítulo, en el capítulo 30, David lo están rechazando. O sea que estaba tan fregado David, mis estimados hermanos, que no lo quería ni su casa, ni el rey Saúl, ni el pueblo, ni los enemigos. O sea, hay momentos en los cuales nosotros nos sentimos tan rechazados que ni el diablo nos quiere, hermano. Así, porque los filisteos prácticamente representan el pecado. Y los filisteos lo están rechazando porque él le dice, cuando van a una batalla contra Saúl, el que lo ha tenido ahí en el campamento lo lleva y le dicen los generales de los filisteos: ¿y ese muchacho con esos, para dónde van? Y le dice: no, es David el que nos puede ayudar a ganarle a Saúl. Saúl lo busca a él. Estoy seguro que él lo va a eliminar, nos va a ayudar a eliminarnos. Y le dice a los generales: no has oído voz de David. Y lo dice en el capítulo 30. Si usted lee el capítulo 29 y el capítulo 30 de la palabra que estamos leyendo, de la porción de la palabra que estamos leyendo, usted va a encontrar que los filisteos le están rechazando y le están diciendo: ¿no has escuchado vos que este es el que dice la canción? Dice ahí, David mató a sus 10,000. O sea que David tenía fama. Entonces, y le dice el general de los filisteos: no, dile que se regrese. Y el que lo tenía porque conocía, mire, David era un tipo violento. No crea usted que David era un tipo que sí sobaba las ovejas.
Claro que sí. Pero cuando venía un oso grizzly, cuando venía un oso, cuando venía un león, mataba a ese oso y ese león por una oveja. Era un tipo violento. Y esos valientes que tiene alrededor, la gente les tenía miedo. Y el que lo ha tenido, el teniente que lo ha tenido, le dice: David, fíjate que, pues sí, vos sabés que yo te quiero mucho, yo a vos te aprecio. No vayas a creer que soy yo. Así le dice ahí. No vayas a creer que soy yo. Pero fíjate que mis generales dicen que no te puedo llevar a la batalla porque creen que cuando estemos dándonos con todo, vos te vas a ir en contra de nosotros. Entonces no lo llevan a la batalla. Y David agarra a sus hombres, sus valientes, sus 600 hombres. 600 hombres agarra y se va y regresa. Y después del campamento los filisteos agarran sus cosas y se van 3 días de camino. Cuando regresan 3 días de camino, David llega al pueblo donde él pertenecía, donde estaba su campamento, al lugar donde estaba su campamento. Ahí estaban las esposas, los hijos de esos 600 hombres, estaban las 2 esposas de David, estaban sus hijos, estaban todos sus tesoros, porque le dije, quiero que siga la cronología de la historia. Estos hombres habían ido conquistando lugares y no solo llegaban y conquistaban, sino que también agarraban cosas, tesoros. Entonces ellos recuperaban tesoros y los traían a ese campamento. Cuando va llegando David, cuando va llegando al lugar, ve humo. Llega David al campamento y ve el campamento totalmente destruido. Se habían llevado las esposas, los hijos, el dinero, el oro, todo lo que habían conquistado durante ese tiempo, se lo había robado. ¿Quién se lo había robado? Los amalecitas. Habían llegado al campamento porque David no estaba, porque sus hombres no estaban, y habían destrozado todo y se habían llevado todo, las mujeres, los hijos y todo. Cuando esto pasa, es la porción de la palabra que acabamos de leer. Primer libro de Samuel, capítulo 30, verso 6 dice: y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo. Mire, ¿qué pueblo hablaba de apedrearlo? Los 600 hombres. Porque este David, cuando ve eso, los hombres le dice, quizás posiblemente, no sé qué le pudieron haber dicho: por tu culpa, David, por tu culpa se nos fueron estas mujeres, los hijos, ¿qué hoy qué vamos a hacer? Les agarró angustia, les agarró dolor. Y a esos 600 hombres que eran quizás posiblemente aquellos que estaban en la cueva de Adulán, porque en la cueva de Adulán estos hombres estaban con él. Esos hombres que estaban endeudados, que eran cobardes, esos eran los hombres, los que le querían apedrear ahora al rey David. Aquellos que lo proclamaron rey lo querían apedrear ahorita y le dijeron: hoy te vamos a apedrear. Porque quizá posiblemente a la persona que tú más le has ayudado es la que te va a querer traicionar en el momento de dificultad. Entonces viene David cuando dice: porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba de amargura de alma. Estos hombres estaban amargados, se sentían mal con lo que había pasado. Cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Y aquí me quiero detener. El rey David, muchos predicadores dicen que se fortaleció yendo a adorar. Muchos predicadores dicen que el rey David se fortaleció adorando, orando al Señor. Y cuando yo leo la porción, todo el capítulo, ¿sabe qué hace David? David le dice al sacerdote: necesito
que me des tu túnica de sacerdote. Y se pone la túnica de sacerdote y va y consulta a Jehová. Un rey vistiendo como sacerdote y va y consulta a Jehová. Y Jehová le responde, porque él consulta algo y le dice, voy tras ellos, porque antes de actuar usted tiene que consultar la palabra. Antes de que usted quiera hacer algo, que usted por impulso, ¿cree usted que no estaban llenos de rabia esos hombres que querían pelear, que querían ir tras esos amalecitas? Pero David le pregunta, Jehová, ¿voy tras ellos? ¿Los voy a alcanzar? ¿Voy a recuperar todo? Y Jehová le da una palabra y le dice, ve tras ellos. Y ellos van a restituir todo y van a devolverte todo lo que te han robado. Entonces, y David encontró fortaleza en esa palabra, pero cuando usted recibe una palabra, usted tiene que ir y consultar la palabra, la Biblia. Y David, quizá posiblemente, se fue a un capítulo de Éxodo. ¿Y cómo dice usted que fue a un capítulo de Éxodo si no había una Biblia como tal? Mire, los salmos dicen que David meditaba en la ley de día y de noche. David era un rey que conocía la palabra. David era un rey que sabía la palabra. ¿Y qué palabra existía en ese momento? Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Entonces David conocía la palabra y se fue a Éxodo. Quiero que usted vaya a Éxodo capítulo 17 del 14 al 16. Éxodo capítulo 17 del 14 al 16. Éxodo 17, capítulo 14 al 16. Éxodo está después de Génesis. Despuésito de Génesis está Éxodo. Capítulo 17 del 14 al 16. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro y di a Josué que raeré del toda la memoria de Amalek de debajo del cielo. Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi, esto es, Jehová es mi estandarte. 16. Y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. ¿Quién había atacado a David? Los amalecitas. Son los mismos que atacaron al pueblo de Israel cuando antes de entrar a la tierra prometida. En este Éxodo 17 son los mismos, porque era un pueblo errante. Yo quiero que usted comprenda quiénes son los que lo estaban atacando. Mire, ¿quiénes son los amalecitas? Una tribu nómada, enemiga de Israel desde los tiempos del Éxodo, conocidos por su crueldad y por atacar a los débiles. Representa el enemigo que busca robar, destruir y causar dolor en la vida de nosotros los creyentes. Eso significa los amalecitas. Busca robar, destruir. ¿A qué vino el diablo? A matar, hurtar y destruir. Entonces los amalecitas aparecen en esta historia como esas personas que vienen a robar, destruir. Entonces, en Éxodo, los amalecitas habían atacado al pueblo de Israel antes de entrar a la tierra. No sé si usted ha leído la porción de la palabra cuando Moisés tenía que estar, Moisés tenía que estar levantando las manos y había gente abajo peleando y le tenían que tener levantadas las manos. Estaban peleando con los amalecitas. Y David se da cuenta de esta porción de la palabra. Y dice la palabra, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová.
¿Sabe por qué el diablo fue destituido del reino de los cielos? Por ir en contra del trono, por ir en contra de la gloria. Los amalecitas iban en contra del trono de Jehová, y Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Entonces dijo David, no es mi pelea, es la pelea de Jehová. Entonces yo voy a ir tras ellos. Entonces si Jehová está peleando contra ellos, la victoria está asegurada. Y va David allá a encontrarlos, pero cuando va tras ellos y les da ánimo a sus soldados, y se quedan 200 soldados cansados en el río, se quedan en un lugar teniendo las pertenencias de los soldados, y van solo 400 hombres con él, y siguen. Cuando van tras los amalecitas, encuentran a un egipcio, y ese egipcio les dice, lo encuentran cansado, enfermo, sin comer de 3 días. Y cuando lo encuentran, David le da de comer, lo deja descansar y le dice, mira, y tú, no, yo tengo un amo que es amalecita y me dejó aquí porque estaba enfermo. Usted lo va a encontrar en el capítulo 29 y 30 de lo que estamos leyendo. Toda la historia que yo le estoy contando está ahí. Consulte la palabra, hermano, consúltela. Entonces, va y le dice, ¿me puedes llevar donde están los amalecitas? Y le dice él, sí, yo te puedo llevar, pero eso sí, no me vayas a entregar a mi amo, porque me va a matar. Se lo lleva a David y lo encuentra. Y encuentra a los amalecitas disfrutando. Encuentra a los amalecitas haciendo fiesta. Los encuentra medio gozándose de todo lo que han recuperado, lo que han robado, porque habían atacado a muchas aldeas. Y llega David con sus hombres y matan a aquellos hombres, y solo se salvan unos cuantos que se fueron en camello de los amalecitas, pero recuperan el botín, recuperan todo. Y cuando van con ese botín, con esa recuperación, porque no solo recuperaron lo de ellos, recuperaron todo lo que los amalecitas tenían en el campamento, recuperaron hasta de más. Entonces, llega David y van y encuentran a los 200 hombres que se habían quedado cansados, esperando, guardándoles las cosas de ellos. ¿Y saben qué le dijeron algunos? Mira, David, estos no quisieron ir a la guerra, no les des nada. Y David les dijo, no, igual es el que va a pelear como el que se queda cuidando las cosas. Así es que hay que devolverles todo. Los 400 querían que solo le devolvieran la señora y los hijos, pero nada del botín. Entonces David viene y les dice, no, no es así. Les vamos a dar lo que les pertenece. Y recuperan a su señora, recuperan a sus hijos, recuperan todo. Pero yo no me quiero quedar con David. David es un personaje bíblico, mis estimados hermanos, que usted lo tiene que estudiar. Pero si nos quedamos solos con David, nos vamos a quedar con la sombra nada más. Con una sombra, con una figura. Yo quiero que nos vayamos a Cristo. Porque todos los personajes bíblicos antes de Cristo eran una sombra, eran una figura de Cristo. David, en el momento que enfrenta esa angustia de sentirse sin nada, sin hijos, sin mujeres, de sentirse solo por medio mundo, porque yo le acabo de narrar que ni su casa creían en él, ni el rey Saúl lo perseguía para matarlo, el pueblo también lo desechó, se fue huyendo,
se fue a meter a un campamento enemigo, los enemigos ni lo querían, lo rechazaron, le devolvieron para donde él pertenecía. Llegó 3 días después, cansado del camino, encontró su lugar destruido, sus mujeres en otro lugar, sus hijos en otro lugar, sin pisto, sin nada. O sea que estaba templiski. Eso es lo que estaba, quieto. Se sentía solo. ¿Cómo se sentía el Señor Jesús en la cruz del Calvario? Solo, despojado, porque dice la palabra que Él se despojó a sí mismo. Es más, Él le dice en la cruz del Calvario, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Y usted ve a Jesús en la cruz, usted ve a un hombre que está literalmente siendo humillado públicamente. Porque la tradición pinta a Jesús cubierto. No, mis estimados hermanos. Hay que recordar que Jesús fue crucificado en la cruz desnudo, porque fue exhibido públicamente. No crean que lo taparon, no. Los romanos no eran así, no eran como su mamá. Ay, cubría al niño. No, ahí estaba con todo. Jesús se sintió solo en la cruz del Calvario. David se sintió solo. Jesús, dice la palabra que después de morir, bajó a lo más profundo y subió a los cielos. Y cuando iba subiendo a los cielos y rompió el cielo, una versión que dice así, y rompiendo los cielos. Mire lo que pasa cuando Jesús va rompiendo los cielos, porque en ese momento los cielos estaban de bronce. Le recuerdo que en el antiguo pacto, solo los sacerdotes a través del sacrificio de animales podían tener acceso al lugar santísimo. Y en el lugar santísimo solo llegaba el sumo sacerdote. Y ese sumo sacerdote era el que tenía la presencia de Dios, y la presencia de Dios bajaba por un ratito. Y el pueblo se contentaba allá afuera, como que allá afuera fueran los atrios del templo, y ahí hiciéramos el sacrificio, y traían ese sacrificio, y entraba desde esa alfombra azul, entraba sol. Aquí había un velo, no se podía ver. Nadie tenía acceso, solo el sumo sacerdote. Y ese sumo sacerdote andaba una campanita aquí en los vestidos, porque cuando él entraba, y si no se oía la campanita, es que había muerto el sumo sacerdote, porque había pecado. Además, no lo dejaban ni dormir, porque pensaban que si durmiendo podía tener un sueño malo que lo podía hacer pecar. Entonces el sumo sacerdote, cuando ellos escuchaban la campanita, significaba que habían aceptado el sacrificio, que Jehová había aceptado, que estaba perdonando al pueblo que estaba allá afuera. Ese era el antiguo pacto. En el nuevo pacto, Jesús dice la palabra, usted lo puede consultar, el velo del templo se rasgó de arriba abajo. Este velo que nos separaba del lugar santísimo, ahora usted y yo tenemos acceso por Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Jesús en la cruz del Calvario estaba restituyendo más que un tesoro. Estaba restituyendo a todos nosotros. El diablo nos había despojado, hermanos. Así como los amalecitas nos despojaron a David, así nos había despojado el diablo de nuestros corazones, de nuestras vidas. Si venir a Cristo es vida, si venir a Cristo es esperanza, si venir a Cristo es tener agua de vida que brota de adentro hacia afuera. Eso es estar en Cristo.
Eso hizo el diablo con nosotros, pero en la cruz todas esas cosas nos fueron devueltas espiritualmente. Y usted dice, mire hermano Vani, pero ¿dónde dice eso usted que Jesús subió y rompió los cielos? Y cuando iba rompiendo los cielos, así como cuando David recuperó los botines, dio cosas. Porque el botín o el tesoro, cuando David lo recuperó, comenzó a dar cosas. Comenzó a decirles, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está lo perdido. Y dice la palabra del Señor que cuando Jesús iba subiendo, rompiendo los cielos, dio dones, regalos a los hombres. Y a uno los hizo apóstol, maestro, evangelista, profeta, pastor. En ese momento es que dice la palabra. Mire, ¿a dónde está eso? Ya le digo. Dice la palabra de Dios, váyase a Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Búsquelo. Vaya al índice, Nuevo Testamento. Efesios capítulo 4, versículo del 10 al 15. Quiero que usted se asegure de la palabra que está leyendo. Efesios capítulo 4, del 10 al 15. Dice la palabra del Señor en Efesios capítulo 4 del 10 al 15. ¿Lo tiene? Amén. ¿Lo tiene? ¿Sí? Aquellos que tenemos Biblia electrónica es más fácil. Usted solo lo busca y ya. Dice, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Tiene una coma o un punto? Hay una coma ahí. Si fuese punto, ahí se hubiera terminado el asunto, pero dice coma. Porque muchos de nosotros creemos que esas cosas son títulos. No son títulos, son dones, son regalos. Es diferente, hermano. Muchos de nosotros creemos que son títulos. Apóstol. Un título. Lo lucimos. Profeta. Es un título. No, hermano, no es un título. Es un don de Dios. Es un regalo de Jesús. Pero tiene un porqué. Tiene un porqué. Y mire la coma. Y dice, el 12, lea el 12 conmigo, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera a todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Ok. ¿Por qué Dios? ¿Para qué Jehová de los ejércitos le restituye todo a David? Para que comparta el botín, que comparta el tesoro, ¿sí? ¿Para qué Jesús murió en una cruz del Calvario? Para restituirnos de el acta contraria que teníamos nosotros desde Génesis 3.
En Génesis 3 nosotros teníamos un acta contraria. Esa acta contraria, Jesús vino, la rompió, la quitó, la eliminó de nosotros. Esa acta contraria fue quitada, fue quemada, fue desechada. Y Jesús recuperó lo que nosotros habíamos perdido. Y era la gloria de Dios, el entrar al lugar santísimo. Y en lo que va hacia el cielo, Él dio dones a los hombres. Y esos dones son los que acabamos de leer. No para ser como títulos, sino para la edificación del cuerpo de Cristo. Porque tiene un porqué, tiene una razón espiritual. El primer punto de la palabra profética de este mes es la restitución espiritual que usted y yo debemos de tener en este año 2025. Si nosotros no caminamos en la cobertura del Señor, si no caminamos bajo esta palabra bendita, si nosotros no salimos de esta palabra bendita, porque usted no anda esperando que le den una palabra. Hermano, deme una palabra. Aquí está la palabra. Está escrita. A mí me gusta siempre decirle a los jóvenes, la Biblia no es solo un libro, son 66 libros. Y si usted quiere conocer los pensamientos de Dios, ¿sabe a dónde los va a encontrar? Aquí. Usted quiere conocer qué piensa Dios de usted, los va a encontrar aquí. El problema está que ando buscando sombras, figuras de lo que puede ser el Señor. No, aquí está la bendita palabra, todos los días. Entonces Jesús restituye o nos va a restituir, nos va a devolver las cosas que hemos perdido. Quizás a muchos de ustedes Dios les va a restituir la conexión con un hijo este año 2025. Pero ¿sabe por qué les va a restituir la conexión con el hijo? Para que usted lo lleve a la cruz. Por eso les va a restituir. A muchos de ustedes el Señor les va a restituir quizá posiblemente un negocio que habían perdido. Pero ¿sabe para qué lo va a restituir el Señor? Para que usted edifique el reino de Dios a través de ese negocio. Porque hay momentos de vacas gordas y hay momentos de vacas flacas y hay momentos donde las vacas se le murieron, mano. Y hay momentos de comprar un número para la vaca. Vea, ahí vale el anuncio. Entonces, hay momentos de vacas gordas y hay momentos de vacas flacas. Y hay momentos que uno siente que ya se le murieron todas las vacas, hasta las flacas se murieron. Y uno necesita esa restitución. Y este es el momento en este año de 2025, que es el año de la restitución. A muchos de ustedes el Señor les va a restituir lo que el enemigo, los amalecitas les ha quitado. Pero tiene que primero, punto número 1, entender que debemos de estar en Cristo, en el amado. En el amado, porque si no estoy en el amado, no soy acepto. No soy acepto en el amado. Usted va a tener su restitución. Usted va a tener de nuevo, de vuelta, todo lo que el enemigo le ha quitado, todo lo que la malecita le quitó. Y quizá posiblemente el Señor le va a devolver de más. Y usted solo está pensando en carro, casa, dinero, billete, negocio. En eso está pensando usted. Yo también, hermano. La carne. Pero yo le voy a decir algo. Más que eso, hermano. Pregúntese, ¿para qué? ¿Para qué me vas a dar dinero, Señor? ¿Para perderme? Mejor no me lo devolvas. Porque a muchos de nosotros el Señor nos tiene a línea
Porque dice, ajá, hijo lindo, si yo te doy billete a vos, te me vas. Así es que mire, lo tiene, aquí está el pan diario. ¿Verdad? Vaya a comer a la tienda, compre ahí, pida fiado, ahí yo lo voy a ir a pagar ahí. Hijo. Así, muchos de nosotros así estamos. Vaya a pedir fiado, hijo, ahí en la tienda. Ahí, como cuando uno le dice al cipote, anda a la tienda y decirle a la señora, a Niamari que te dé ahí. Ya voy a pasar yo más tarde. No le damos pisto, porque ese pisto no vuelve. Va, pide fiado y agarra el pisto, el cipote. Así nos tiene el Señor. Pero pregúntese, ¿para qué Dios va a restituir lo que los amalecitas, lo que el enemigo me quitó? ¿Para qué va a restituir tu casa, tus hijos? Pregúntese, ¿para qué voy a volver a ese negocio? ¿O me vas a dar otro negocio mejor? ¿Me lo vas a dar para qué, Señor? ¿Será para la edificación de tu reino? Dámelo, cierro los ojos y le doy con todo. Porque tiene un propósito. Y dice aquí la palabra, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Si Dios va a restituir algo en tu vida, dile lo siguiente: si me lo vas a dar, va a ser para esto específicamente. ¿Para qué? Para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿De qué sirve que nosotros tengamos todo en la vida, hermano? La Biblia dice, la Biblia clara y dice, ¿de qué le sirve al hombre si ganara todo el oro del mundo? Si al final, ¿qué? Pierde su alma. Si a nosotros de nada nos sirve tener dinero en la bolsa, ¿cuántos multimillonarios cree usted que han perdido casas ahorita ahí en Los Ángeles? Usted mire la noticia. Muchos. Y usted dice, que es la ciudad del pecado. Sí, está bien, hermano. Es un juicio. No sé. Usted ore. Cuando usted mire que a otro territorio, a otro campamento, los amalecitas lo han dejado arrasado, cállese. No diga nada, no juzgue. Trate la manera usted de orar y de cubrir su campamento, su lugar donde está. Porque posiblemente si usted levanta palabra de juicio contra eso, el Señor dice, está bien. Está juzgando, usted juzga, usted es Dios. Porque cuando nosotros nos ponemos en el papel de juzgar, estamos poniéndonos en el papel de Dios. Y los amalecitas habían ido en contra del trono de Dios. No juzgue para que no seamos juzgados. Mire, estamos hablando de la restitución espiritual que vamos a tener en este 2025. Después de pandemia, hermanos, las iglesias, hay iglesias a nivel mundial que se han tenido que cerrar. Hay pastores que han tenido que irse, renunciar, porque ¿a quién le voy a predicar? Hoy la gente nos agarró un espíritu de pijama. En el 2020, de encerramiento. ¿Cómo mirábamos los cultos nosotros en el 2020? En la casa. Yo me recuerdo, yo tomando café. Yo miraba, ponía ahí el teléfono, o la tablet, o la compu, y miraba ahí, tomándome un café, en pijama, hermano. Y en vivo, no, cuando yo quería. No. Y después de que abrieron las iglesias, que volvimos a la normalidad, mucha gente dijo, me voy a quedar en pijama.
Me voy a quedar todavía aquí tomando café y lo voy a ver cuando yo quiera. A nivel mundial, hermano. Y nosotros perdimos gente muy valiosa para el reino de Dios. Pero esa gente va a ser restituida por el poder de la palabra. Amén. Mire, la pandemia, vivimos tiempos difíciles. Hay negocios que no se han restaurado después de pandemia. Hay negocios que han sufrido pandémicamente 5 años. 5 años. Porque hay gente que dice, no, ya pasó la pandemia. La pandemia económica es más difícil que estar encerrado. Porque qué chivo estar encerrado con pisto, hermano. Es bonito. Sí, delivery. Tráigame unas 3 hamburguesas. Ay, tengo ganas de alguito. Tráeme una cepita pacha. De guayaba, por favor, hoy. Qué rico, es rico. Con pisto en la bolsa. Pero qué difícil estar encerrado y templisqui, sin nada. Y usted dice, ¿y ahora? Y usted abre la refri y solo agua helada. Cierra la refri. Y usted ora y vuelve a abrir la refri, solo agua helada. Y cierra la refri y no es nada. Así es más difícil. Pero este año el Señor nos está llamando a todos nosotros a que nos alineemos. ¿A dónde me voy a alinear, Manovani? A la cruz de Cristo. Y decirle, Señor, híjole, he corrido tras mis propias cosas. He corrido detrás de mi carne. He corrido tras este hombre adámico que se va a quedar aquí. Porque esta carne se queda aquí y eso se nos olvida. Porque el antiguo pacto se terminó. El nuevo pacto es eterno. Es para nuestra eternidad. Es para la edificación del cuerpo de Cristo. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera, de todo viento de doctrina. No, la doctrina verdadera es la que está aquí, mire. Aquí en la palabra. Si usted no se quiere perder, busque una Biblia que tenga letras rojas. Letras rojas. ¿Y qué es la letra roja en la Biblia, hermano Vani? Es cuando habla Jesús. Usted no quiere perderse en doctrina, lea lo que dijo Jesús. No lea nada más, pues. Créame que nos va a ayudar muchísimo a crecer espiritualmente, a que Dios pronto restituya lo que los amalecitas, lo que el enemigo me robó. A muchos de ustedes el Señor los va a restaurar. Va a restaurar muchas cosas. Quizá lo que perdió en pandemia, pospandemia o antes de pandemia. Muchos de nosotros vamos a restaurar esa conexión divina que teníamos con el Espíritu Santo. Que no nos movíamos sin consultarle y decirle, Espíritu Santo, ¿puedo ir? Voy, me conviene este negocio. Porque ser restituido es eso, hermano. Me conviene asociarme con esta persona, me conviene abrir esto, me conviene esta relación, me conviene esto. ¿Me vas a dar el aval tú? ¿Vas a ser mi estandarte? ¿Vas a ser mi bandera tú? ¿Vas a ir delante de mí tú? Eso es restauración, hermano. Esa es restitución. Y en el 2025 tenemos que caminar bajo la cobertura de la cruz, bajo la cobertura del Espíritu Santo. Yo quisiera que te pusieras en pie. Mire, David y sus hombres
angustiados por la pérdida. Pérdida personal, familias secuestradas. El enemigo a muchos nos tiene la familia secuestrada. A hijos nos tiene la familia secuestrada. Destrucción de hogares. Había una presión social alrededor de David. Amenazas de violencia. Culpa, lo culpaban a él. Su liderazgo era desafiado. Tenía que tomar una decisión bajo una presión grande. Necesidad de restaurar la confianza. Un impacto emocional que sintió David y sus hombres, miedo a la inestabilidad futura. Porque muchos de nosotros tenemos miedo a qué va a venir en el futuro. A los hijos del reino. A los hijos del reino nos vienen cosas nuevas. Cosas nuevas. Porque nosotros podemos tener miedo al futuro, a lo que viene, sí. Pero el Dios que todo lo puede, en la cruz del Calvario dijo, he aquí yo hago todo nuevo. Quizás duelo por pérdidas. Ese es un impacto emocional que no nos ha dejado salir de donde estamos. Muchos de nosotros quizás perdimos personas muy importantes y esa pérdida no nos ha dejado que Dios nos restituya completamente. Hay una pérdida que quizás posiblemente no nos está dejando conectar. Los hipotes hoy dicen match. No nos ha dejado hacer match. No nos ha dejado hacer esa conexión divina. Pero la promesa divina fue que usted debe recordar la promesa que está en su palabra. Usted debe tener confianza que Dios va a intervenir en tu casa y en mi casa. Nosotros tenemos que tener en este 2025 la seguridad de la restitución total espiritual. Jesús, cuando resucitó, la resurrección representa la restauración y la victoria divina que usted y yo necesitamos. ¿Qué debemos de hacer en este viaje? Fortalecernos ¿en quién? En Dios. Confiar en las promesas. Recibir la restitución. Comprometerse a servir. Usar los dones que Dios te ha dado a ti y a mí. Úselos. No se quede callado. Vaya, predique, hable. ¿Para qué voy a usar los dones, hermano Bani? Para edificar la iglesia de Cristo. Vamos a discipular a otros y vamos a preparar a los santos. Amén. Cierre sus ojos un momento. Padre bueno que estás en los cielos.